El día 16 de septiembre a las 6:15 de la mañana finalmente se dio la oportunidad de que estábamos organizando hace varias semanas junto a Hugo Eriksen, Miriam Villagra, para visitar lo que él presenció cuando tenía 15 años con su padre y la de volver al lugar que era una inquietud que él siempre tenía, cosa que no se dio a través de los años, pero el programa del 19 de agosto de El Dorado en el Recuerdo TV despertó nuevamente esa curiosidad. Fue averiguando a distintas personas hasta dar con quién sabía y conocer el emplazamiento en el Cerro 60, en el kilómetro 52, y de allí concurrir con el señor Lorenzo Mumbach hasta el lugar. Él es un residente local. Podemos hacer una introducción a lo que fue el accidente y qué importancia tiene. En el año 1963, en julio, un avión DINFIA con el cual se dirigían a las cataratas del Iguazú se estrelló provocando la muerte de los ingenieros turineses Nazarello Ricotti, director de la fábrica de tractores de Fiat, el ingeniero Valentino Garretti, director de Materfer, y el ingeniero Ugo Fazio, subdirector de grandes motores diésel, y sus respectivas esposas, señora Cosira Sarto de Ricotti, Giuseppa Giudicelli de Garretti y Anna María Finucci de Facio, y el señor acompañante Pedro Calvo, único sobreviviente. Esto relata varios recortes de Diario del Territorio, La Nación y La Estampa de esos años de 1963. El tripulante era el capitán Juan Hajduk como piloto y el señor Victorio Román como mecánico de la máquina, que tuvieron un rol muy importante y cuyo fallecimiento produjo una crisis industrial en el momento. Empresa de ferrocarriles argentinos vinculadas a locomotoras diésel eléctricas con el grupo Aziende Italiana y Argentina, Gaia, como se conoce a las locomotoras. Estas justamente eran responsables de la fabricación. Este grupo fabricó aproximadamente 280 locomotoras Gaia del año 62 al 71. Fiat Concord, Materfer, cuyo uno de los directores fue el fallecido, fabricó materiales desde 1955 y entre el año 56 y el 73 produjo casi el 80% de las partes nacionales de los ferrocarriles. Volviendo al accidente, en nuestro programa anterior tocamos en parte, pero gracias a nueva información, entre ellas el informe técnico del accidente, pudimos enriquecer nuestro conocimiento, por lo cual este pequeño video lo podemos a disposición de ustedes. Volviendo al viaje, llegamos rápidamente porque apenas queda 3 kilómetros de la ruta 17, que aún en ese año no estaba construida. En ese momento había una laminadora de la compañía El Dorado, que el informe técnico justamente hace referencia como un punto de partida de los rumbos para descubrir dónde fue el accidente, de acuerdo a información técnica recibida por los residentes locales. Esa ruta tomamos el año pasado en un paseo de la selva, de quinto paseo de la selva que hacemos aquí en El Dorado, y no tenía ni idea que era en ese lugar, en el kilómetro 52 sobre ruta 17. Con camioneta pudimos llegar a 300 metros del accidente que Lorenzo había buscado previamente, porque eso ya es todo monte cerrado con mucho tacuapí. Él, gracias a su cuñado de 77 años llamado Ramón Moncho Amarilla, que en ese momento tenía 17 años, y él ayudó a extraer en camillas a varios cadáveres, y el lugar del accidente siempre fue visitado porque queda a 1 kilómetro de su residencia. Según contaba Lorenzo, la versión es que residentes locales apostados en una villa de que la minadora El Dorado oyeron el avión volando a baja altura y el posterior estruendo, y asistieron al lugar del accidente luego de buscar varios días. Esto se contradice con lo que escuchamos previamente, de que don Ernesto Eriksen encontró gracias al brillo de un ala y también al informe técnico. Esto comentamos a Lorenzo, pero él aún ratifica la versión que fueron los primeros, los residentes locales, quienes llegaron, don Moncho y 6 gendarmes, que rápidamente impidieron que los civiles se acerquen. Se hablaba de una existencia de mucho dinero, lo cual podría ser cierto dada la importancia de las personas que volaban y el poder económico que tenían. Es posible que así haya sido. De todos modos, quedará la incertidumbre. Nos brindó muchos detalles don Lorenzo, lo cual coincide. Por ejemplo, el único sobreviviente no estuvo en el lugar del accidente, sino que se alejó. Y eso justamente don Pedro Calvo está en el croquis a 60 metros del accidente. También el mito que llevó 2,38 y un fajo de dólares, y lo que puso
en la mata de un árbol. Pero es posible que sí, debido que en esa época consideremos que era monte cerrado, prácticamente virgen y habitado por animales. Esto incluso contó don Pedro, que escuchaba a los yaguaretés rugir a la noche en esos días que le tocó sobrevivir en la selva. Buenos días, aquí estamos donde fue el accidente del avión Huanquero en el año 1963 con nuestro guía Lorenzo Mumma. Él amablemente nos acercó aquí, él conoce este lugar, así que nos vino a mostrar. Hace unos días vino a buscar después de 10 años, abrió los rumbos y llegamos al pie del árbol donde chocó el avión, justamente que hubo una mora, ¿no? Mora, sí. Y acá había 8 cruces de las personas accidentadas. Acá están quedando 5 o 6, bueno, algunas habrán caído, el árbol ya está muerto, limpiamos todo, estaba todo sucio. Y bueno, llegamos también al fin a este lugar hace 60 años y 2 meses, y 3 meses prácticamente, 2 meses, 60 años y 2 meses. 19 de julio del 63. Y así que, ¿qué nos puedes contar vos como tu experiencia, lo que te contaron a vos como anécdota de familiar? Y bueno, yo aquí, el tiempo ni existía, vino mis viejos, ahí mi viejo era maquinista. De Impresit, la empresa que hizo la Ruta 17. Sí, y ahí en eso se quedó acá y ahora después tengo un pariente que está aquí Amarilla, que él está ahí en el comentario, y con él justamente llegamos acá, él me trajo todo acá. Él fue el que ayudó a rescatar los cadáveres. Sí, no, Amarilla es lo que ayudó a cargar. Él tenía 18 años, él y el papá de él, según él me dijo, está Jiménez, una familia acá Espinosa, ¿verdad? Son toda la gente que está ahí abajo, ahí te diga. Había un pueblito. Sí, ahí está ahí abajo. Ahí. ¿Y quién fue el que descubrió, la gente, cómo me contaste que la gente escuchó acá el avión que explotó? Sí, sí, la amarilla esa me dijo que escuchó que el avioncito andaba tirando, después se escuchó un fuerte trueno y por eso ellos se guiaban que era por estos lados. Ahí buscaron, pues, a los 7 días creo que ahí encontraron con él, la gente particular y gendarmería juntos ya. Y también venía gente del Dorado, ¿no? Sí, de todos lados. ¿Y es cierto que había dólares, plata o no? El viejo mito ese. Así, según Amarilla me dijo que sí, que sacaron mucha plata del avión cuando... Los primeros que llegaron. Sí, los primeros que llegaron, pero supuestamente eran gendarmes, ¿no? No, ellos no dejaban tocar, los gendarmes, sí. Y el hombre y el señor sobreviviente, él no es que quedó acá, sino que se arrastró y llevó cosas con él. Y así dijo que sí, tenía llevado unos álamos, creo, y un poco de plata, oro. En 200 metros acá el avión, no sé si es para allá o para acá, porque buscaba agua. Ahí él le escondió en una mata un palo grande. Bueno, recordemos que el hombre no tenía agua justamente y bueno, sobrevivió 4 o 5 días hasta que lo encontraron, sí, o una semana, tomando su orina. Y aquí nosotros encontramos, vamos en el árbol, nosotros encontramos, aquí están las 15, hay hormigas nomás, y encontramos distintos restos del avión. Que bueno, vamos a dejar acá, resto del fuselaje, fíjense a qué nivel se trituró todo, esto es todo dura el aluminio. Dejamos porque hay hormigas. Aquí hay hasta resto de alfombra, otra vez de alfombra. Y bueno, vamos a dejar acá por más pieza, Marcelo. Y ahí encontramos justamente hacia que este árbol es la mora, acá están las cruces, y allá es la ruta 17. Así que el avión es la teoría que decía justamente que estaba maniobrando porque Calvo le avisó al piloto que se había ruta. Tomó el Piraí-Guazú como guía y no el Paraná. Entonces él estaba doblando y bueno, se encontró con un cerro. Aquí es un cerro bastante alto y acá hay como una hondonada así, un valle. Y bueno, venía por el valle y se encontró con este árbol y bueno, este es el árbol original que... ¿A qué altura de la ruta 17 estamos acá? 52. Kilómetro 52. Otro es que era un día de Claro. nublado, neblina, por lo tanto no tenía visual del Claro. suelo. Sí. No, nosotros tenemos el informe del accidente y justamente dice que, o sea, el informe oficial por lo menos dice que fue una impericia por haber volado con esas condiciones. Pero bueno, recordemos que eran altos directivos de Fiat y bueno, la familia le habrán insistido al piloto
le habrán insistido para salir, no querían volver a Posadas y bueno, al final fue el desenlace fatal. ¿Y estas cruces cuándo vinieron más o menos los familiares a reconocer el lugar, ¿Quién Lorenzo? le pide la hormiga, Lorenzo? Vamos todos. Ponerle hace 8 años, 9 que estacionó esta grúa. ¿Hace poco? Sí, hace poco, sí. Ah, mira vos. Y tal vez menos, por eso te vamos a pedirle ahora la amarilla, porque es lo que trajo toda la gente. Es nuevo entonces. Y eran familias italianas. Yo tengo la lista de los pasajeros ahí. Sí, italianos tienen. Así te filmo. Así que bueno, llegamos al lugar. Una fatalidad, un lugar bastante inaccesible. Después, ahora ya es más fácil porque es todo Ponete ahí, desmontado, vale. hay muchas bambucias, ¿Vale? hay mucho tacuapí, entonces cuesta llegar, pero bueno. Encontramos muchos restos, acá se nota claramente, venimos por acá. Acá se nota claramente que el avión chocó y acá Valeria hizo arqueología. Prácticamente todos los restos encontramos en este lugar. Así que bien, chocó ahí y Se quedó para allá, mirando. para allá, sí. Después vamos a comparar con las fotos que tomaron en ese momento y en un momento vamos a venir con Alejandro, Detección Metálica Sociedad Anónima, vamos a venir a cubrir y a ver un poco más porque ahora encontramos solamente sondeando con el machete. Así que algo más. Bueno, ahora vamos a entrevistarle a tu cuñado. Sí, vamos a ir a verle. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Bien. Gracias, Lorenzo. Le vamos a Todo poner. eso es en vivo, ¿eh? No, va a ser pasado. A ver, No, prueba hacer, Allá la vamos a hacer un punta. tercer programa aquí, mijo. allá la punta. Ahí está. Ese árbol de mora, contá que está ahí como mochado porque. Y aquel árbol, ese árbol, este árbol está descopado posiblemente por el impacto. Y muerto, la mora es un árbol bastante duro, se usa para pisos. Esto es un pequeño adelanto en homenaje a las víctimas del accidente. Un homenaje hacia ellos por su aporte al país, su vida profesional, su trabajo importante en las fábricas, truncado por este accidente. Queremos agradecer a don Lorenzo que nos guió, agradecer también a Hugo Eriksen y Miriam Villagra por ir al lugar, a Jaguar Trail, especialmente a Valeria Pascuti, que fue la excavadora oficial, un trabajo en equipo para limpiar todo el tacuapí y poner a disposición el lugar para escarbar, ya que no llevamos detectores de metales, sino que simplemente con machetes íbamos tocando y encontramos varias piezas, restos que coinciden con el diagrama de dispersión de partículas expuesto en el plano, y todos esos restos dejamos al pie del árbol, donde están esas cruces que hace referencia que sobre justamente en ese árbol gigante que es una mora fue donde chocó el avión.